las profesionales y también todo lo que representa la vida de cada uno de nosotros, no nos da, pero alguna información valdría la pena tener sobre ese asunto, porque ese asunto cambia la vida del control de constitucionalidad de nuestro país. Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el control de constitucionalidad. En nuestro país nacimos como país independiente después de 1824. Tuvimos que pasar una independencia. México nace como país independiente. Cuando hablo del 24 hablo de nuestra primera constitución. Es decir, cuando se reúne nuestro primer Congreso Constituyente, lo que buscan es establecer, bueno, ¿qué vamos a hacer como país? Pero no teníamos ni constitución, no teníamos ni Congreso. Tomamos como modelo la Constitución norteamericana y después de esto empezamos a vivir lo que es el control de constitucionalidad, pero el control de constitucionalidad que se lleva en Estados Unidos, con el que se construyó en México, pues es un control de constitucionalidad distinto. Aquí nos orientamos por la escuela romano-germánica, nos fuimos por el positivismo, tenemos un origen común, el common law también es de origen romano. Sin embargo, se sigue en el precedente como eran los romanos y nosotros fuimos construyendo nuestro derecho a partir de escenario distinto, de la conformación no de casos, sino de la conformación de las normas. Tuvimos un crecimiento más continental. Francia e Italia tuvieron una influencia muy importante en esto. Pero lo que yo quisiera destacar en este comentario es que con todo lo que representó la diferencia de los sistemas, empezamos a tener en los 40s un control de constitucionalidad ya conformado por un poder judicial, por una corte. Estoy pensando en un primer momento a nivel local, lo que representó Mariano Otero, lo que representó Manuel Crescencio Rejón. Estos orígenes de la conformación del control de constitucionalidad se fueron conformando en México muy parecido como fue en Estados Unidos, a través del diálogo que tuvieron los grandes juristas, los políticos, en medios de comunicación. En Estados Unidos se formó a partir de un periódico que se conoce como había el Federalista, pero en México se le llamó el Imperialista, por eso es lo que me estaba confundiendo. En el Federalista, que es una obra que es antigua como la conformación de la Constitución norteamericana, en ese es un carteo entre artículos de periódico donde se va gestando la importancia de lo que implica tener un control de constitucionalidad. Pero con esto quiero llegar a algo que es importante. Nosotros, cuando conformamos nuestro Poder Judicial y una Suprema Corte de Justicia de la Nación, si ustedes recuerdan, a falta de presidente de la República, quien asumía las funciones era el ministro presidente de la Corte. Tan importante fue la conformación de la protección constitucional que los ministros de la Corte eventualmente aspiraban a ser presidentes de nuestro país, como sucedió con Benito Juárez. Ahora, en este momento se establecen ciertos parámetros para tener congruencia y se crea lo que es la jurisprudencia, pero nosotros dejamos, no con un caso, sino con 5, para generar obligatoriedad con con el control de resultados de las sentencias que fueran comunes. ¿Esto por qué lo comento? Lo comento por lo siguiente, porque el control de constitucionalidad estaba dado, o era dicho de mejor manera, o algo más gráfico, para una élite. El control de constitucionalidad no podía ejercerlo cualquier persona, es decir, me refiero a jueces. Solamente podían materializarlo y construirlo los jueces federales. Esto tiene que ver con el origen de la idea del federalista, que solamente la federación, a través de sus jueces, tenían esta potestad, pero en un primer momento se pensó que era para proteger a los gobernados, para proteger a la ciudadanía, que el control de constitucionalidad, como éramos un país que acababa de nacer, no teníamos experiencia constitucional, no teníamos una constitución sólida ni fuerte, pues necesitábamos, en un sentido paternalista, pues de un poder judicial fuerte que permitía tener estabilidad en la toma de decisiones. Nuestro poder judicial nace como un poder judicial, pues no quisiera calificarlo como tibio, pero no nace plenamente a ejercer sus atribuciones. Esto generó que el control de constitucionalidad fuera formando una élite, y esta élite se constituyó en el Poder Judicial de la Federación. Yo recuerdo, cuando estaba estudiando, que formar parte del Poder Judicial de la Federación, para mí y para muchos de mis compañeros,
era un ideal, pero ¿cómo entrar al Poder Judicial de la Federación? Si ¿dónde está la convocatoria? O cómo solamente el mecanismo era que conocieras a un magistrado, o que conocieras a un juez, o que fueras primo o sobrino, y solamente de esta forma podrías aspirar a tener un crecimiento en el Poder Judicial de la Federación. Las cosas, al parecer, no han cambiado tanto desde entonces. Sin embargo, quisiera remontarlos a 1824, cuando nacemos como país, en 1840 que se empieza a generar esta construcción elite de lo que es el control de constitucionalidad, cuando se configura nuestra Corte, y concretamente donde tiene un cambio muy importante en la Constitución centralista o en la etapa centralista de nuestro país. Vallarta e Iglesias, el diálogo, ahí es donde se empieza a construir realmente nuestro constitucionalismo en México. Pero no estaba cerca de la gente común, sino que tenía que haber un ejercicio extraordinario para llegar a los jueces federales. Esto se fue estructurando de una manera en la que fue alejando a la sociedad del control de constitucionalidad. Tenían que agotar la ciudadanía todas las etapas procesales en los distintos medios de impugnación que hiciera valer, las segundas instancias o las etapas de casación, apelaciones, antesalas, para que una vez que terminara todas estas etapas pudiera ir a un tribunal constitucional. Estoy pensando ahorita en lo que representa el juicio de amparo directo. Una vez que se agotan los procedimientos en forma definitiva, con todas las garantías de un proceso, podrían ser controvertidos constitucionalmente. Teníamos otra vía, que es el juicio de amparo directo, pero el juicio de amparo directo solo estaba dado para la protección de determinadas garantías individuales. Todavía ni siquiera estábamos en presencia de derechos humanos. Entonces esto generó que el control de constitucionalidad fuera concentrado. El control constitucional difuso y concentrado pues no formaban parte del pensamiento de los mexicanos, lo conocemos por la doctrina, pero el control de constitucionalidad no tenía el control difuso ni se entendía, pues, decíamos, ¿cómo se va a ejercer? ¿Quién lo ejerce? Pues solamente eso es en otras partes del mundo, es por ejemplo como en el sistema del common law, pero viene esta serie de condenas al Estado mexicano. Quisiera terminar esta nota que quería hacer respecto del control concentrado y control difuso. Llegamos a la etapa de que las condenas al Estado mexicano representan más que una sentencia condenatoria, sino que representan que un país que no respeta derechos humanos es un país no democrático. En un país no democrático nadie quiere invertir, y entonces si no participas en el comercio internacional te relegas y te rezagas internacionalmente. Políticamente deja de ser correcto tener condenas por no respetar derechos humanos y se vuelve altamente costoso no respetar los derechos humanos. Hay una persona que no quiero dejar de omitir en México, que ojalá algún día llegue a ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto después de que 2 mujeres asuman ese liderazgo, si así lo estima el Ejecutivo Federal ahorita que se va a renovar la Corte, que es Eduardo Ferrer MacGregor. Eduardo Ferrer MacGregor tiene por lo menos 10 años cuestionando que las sentencias internacionales no se vean vinculantes en el Estado mexicano. México tiene competencia contenciosa desde 1986. Ya ha tenido varias condenas que no se veían como vinculantes. ¿Qué pasó? ¿En qué momento México cambia de pensamiento? Pues en el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como es, el Poder Judicial de la Federación fue sancionado internacionalmente como parte del Estado mexicano. En el asunto de Rosendo Radilla Pacheco, que merece la pena decir que es un hombre que fue privado de su libertad, una desaparición forzada desde 1974, desde antes de que muchos de los que estamos aquí hubiéramos nacido. Esa muerte generó un cambio de paradigma, pero no fue solita, sino fue todo lo que ha pasado en estos años de transición y de condenas que ha tenido el Estado mexicano. Digamos que fue la gota que derramó el vaso, pero fue una gota muy dirigida al Poder Judicial de la Federación. Si ustedes le dan una ojeada a la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, van a encontrar que la Corte señala
que los jueces federales, y se refiere a los magistrados y jueces federales, no tienen la preparación ni la sensibilidad para juzgar y resolver controversias donde se encuentren inmersos derechos humanos. Esto es algo dramático, es algo escandaloso, porque si la Corte, desde los años 840, desde 1840, que se empezó a construir, que se configura totalmente en los 50, 1850, hasta 2010, 2011, que se emite nuestra reforma constitucional, era el órgano que de manera exclusiva realizaba el control de constitucionalidad, no sabía hacer control de constitucionalidad sobre los derechos humanos. Entonces, ¿dónde quedaba nuestro país como parte de los ejes representativos de América Latina? Merece la pena tener presente que México, con todos los defectos que podamos considerar que tiene, es un país extremadamente virtuoso, geográficamente ubicado en un lugar muy favorable desde la perspectiva geográfica, meteorológica y también para el comercio internacional. Todo esto significó un tache sustantivo para el Estado mexicano, al grado de que el constituyente tiene que repensar cómo se va a construir un sistema constitucional que respete, que garantice y que protege los derechos humanos. Y aquí entonces aparece nuestra reforma constitucional de 2011. Muchachos, yo quisiera en este momento detenerme un poco. Hablar de la reforma de 2011 sin ver un poco de lo que ha ocurrido antes, a mí me parece que es ver una estrella en el cielo. Hay mucho más cosas que tenemos que saber, que tenemos que ver, que tenemos que hacer conciencia. Si nosotros asumimos un 10% o un 1% de todo lo que ha costado llegar a la reforma constitucional de 2011, siento que en nuestra responsabilidad, en nuestro ejercicio ordinario, vamos a intentar de dar un plus, pero por ese compromiso como mexicanos y ese compromiso que debemos de tener ya con la especie humana, o sea, todo lo que ha costado tomar la Constitución y darnos cuenta que hay un capítulo de derechos humanos es algo extraordinario. Ha costado muchas vidas, ha costado muchos esfuerzos y es importante que lo veamos en su justa dimensión. Por eso es que yo insistía en que valdría la pena hacer este recorrido en el tiempo. Llegamos a la reforma constitucional. Quisiera hacer alguna reflexión. Alemania e Italia, 1947-1948, Constitución italiana y Constitución alemana. Se reconoce por primera vez en un capítulo los derechos fundamentales. Se reconocen. En México, desde la Constitución del 24, que fue nuestra primera Constitución, hasta la Constitución del 17, las más de 500 reformas que se dieron para llegar a la reforma constitucional de 2011, establecía literalmente los derechos que la Constitución otorga. Es un cambio muy importante en la concepción del pensamiento constitucional, porque el Estado, si no te los otorga, no tienes esos derechos. Afortunadamente nuestra Corte, con todo y yo diría conservadora que en algún momento ha sido, nuestra Corte sí llegó a establecer criterios extraordinarios, como que no hay derechos expresamente previstos en la Constitución, pero que están implícitamente reconocidos. Bueno, esto nos permitió que nuestro control constitucional fuera avanzando, pero un Estado totalitario, en un Estado sin derechos humanos, pensando en experiencias como América Latina, concretamente pondría de ejemplo a Cuba para no comprometerme con otros países. Tan solo el hecho de que no estuvieran reconocidos en la Constitución es que no los tienes, que no estuvieran otorgados, no reconocidos. En la Constitución alemana e italiana se reconoce después de la Segunda Guerra Mundial los derechos fundamentales. En México se reconocen los derechos humanos, que son los inherentes a las personas, en 2011. Pero este cambio de paradigma trajo de la mano, trajo íncito, ya incorporar la experiencia del Tribunal Internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los parámetros para la aplicación de los tratados internacionales, el principio pro persona, y en esto merece la pena que cierre mi comentario con el llamamiento del doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Eduardo Ferrer, desde hace más de 10 años, ha señalado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
tiene toda la potestad sancionadora para imponer una medida al Estado mexicano y que esa medida tenga que ser respetada y que tenga que ser entendida como obligatoria. Y hoy, si no recuerdan ustedes mal, cuando se resuelve el asunto de Rosendo Radilla Pacheco en 2010, hay un apartado que se analiza también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a si es obligatoria o no. Se abre un expediente que no tiene un medio de impugnación, un expediente varios, hay 2 expedientes, el 910 y el 912 varios, y en esos expedientes se discute si la sentencia es obligatoria. Y la Corte mexicana, por votación dividida, merece la pena también que le den una peinadita a eso, resuelve en que solo son obligatorias las sentencias en las que el Estado mexicano se aparte. Y me gusta mucho la reflexión del ministro presidente, del ministro Aguilar, en alguno de los votos particulares que formula, en el que señala que si el marco normativo que nos vincula es el Pacto de San José, a todos los que formamos parte de este bloque contencioso de la protección de derechos humanos, es el mismo, y si lo que se condena es la inobservancia a ese bloque de protección de derechos humanos, ¿por qué solamente las sentencias en las que el Estado mexicano se aparte serán obligatorias? Es decir, nuevamente nuestra Corte se construye en un órgano constitucional intermedio. Esto lo hago en un sentido no crítico, desde la perspectiva de la posición que yo ocupo como magistrado integrante de la Sala Regional, sino desde la perspectiva ciudadana y académica, que al final van íncitos, no los puedo separar. Pero es importante que conozcamos el debate. Si los ministros de la Corte, que son nuestro máximo tribunal, tenían esa discusión, valdría la pena conocer cuáles son las razones por las que se separaron y se apartaron de que fueran vinculantes estas sentencias. La opinión de Eduardo Ferrer MacGregor y de varios ministros de la Corte es que no puede disociarse una condena internacional. Cuando es una vulneración al Pacto de San José, es una condena que a todos los integrantes de la competencia contenciosa internacional les atañe, y en consecuencia son precedentes. La jurisprudencia internacional no es como nuestra sentencia de los tribunales, que se emite un criterio. La jurisprudencia internacional son las sentencias, un poco como ocurre en Estados Unidos. Cada sentencia es un criterio vinculante. Y entonces, en este transitar, ahora también la Corte se ha pronunciado en que si hay un enfrentamiento entre una norma internacional y la Constitución mexicana, debe de prevalecer y privilegiarse la Constitución mexicana. Aquí el control de constitucionalidad y convencionalidad se vuelven extraordinarios. Tengo en mente uno de los casos que son paradigmáticos, que sería el caso de la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos contra Chile. Es donde se aplica una medida que está prohibida hoy en nuestra Constitución, que es la censura previa. Tiene que ver con libertad de expresión. En Chile se prohibió publicar una película de la última tentación de Cristo, en la que se dibujaba a Cristo como un hombre, y en consecuencia, pues con toda la naturaleza y con todos los defectos que tenemos cualquiera de los que estamos aquí sentados. Y desde luego, él tenía una relación personal con María Magdalena, y esto es algo que no pudo haber sido en ese momento considerado como correcto por el régimen constitucional y legal chileno. Recuerden que Chile viene de un régimen militar, de un golpe de Estado, donde como en muchos países, la religión católica era la religión obligatoria, también como ocurrió en nuestro país. Entonces, después de esto, cuando se agotaron todas las instancias legales y constitucionales en Chile, la Corte Interamericana condena al Estado chileno porque su constitución es contraria al Pacto de San José. Y eso es lo que me parece extraordinario, porque realmente la Constitución puede ser inconstitucional. Ese es el debate que cuando nosotros estudiamos Derecho, y que hoy la Corte sigue básicamente en esa misma ruta, la Constitución no puede ser inconstitucional, porque es la Constitución. Y el constituyente no se equivoca, el constituyente es lúcido, el constituyente es, impecable en su construcción,
Y los jueces son los que tienen que encontrar el hilo conductor, el propósito normativo regulado en la Constitución, porque no puede haber contradicciones. Y no puede haber ningún acto que sea contrario a la Constitución. Y entonces, lo que sucede es que Chile cambió su Constitución. El punto es que esta dinámica internacional sí se sujeta a estándares de amigable composición, es decir, forma parte de declaraciones, de mandatos de optimización, donde los mecanismos coercitivos no existen, la Corte Interamericana no tiene un catálogo para hacer ejecutables sus sentencias, pero la globalización sobre los efectos democráticos en los países es contundente. Un país que no tiene un diseño constitucional que respete derechos humanos es un país no democrático y es un país que no forma parte del comercio internacional. Esta inercia de la globalización, de los efectos, yo diría, maximizadores de los derechos humanos, es extraordinaria. Hoy estamos viviendo un momento increíble. En este momento también pasan cosas que son extraordinarias. Tenemos que cambiar el chip. Cuando nosotros estudiamos, y yo diría que la mayoría de los que están aquí sentados, y muchos de los niños y jóvenes que se están formando ahorita en distintas universidades, les están enseñando la pirámide de Kelsen, y les están diciendo que la Constitución es la norma más importante, porque la Corte ya dijo que los tratados internacionales que se opongan a la Constitución tendrán que sujetarse a lo que establezca nuestra Constitución. Les enseñan que el artículo 133 establece cuál es la norma suprema de la Unión, que los tratados internacionales forman parte de la norma suprema de la Unión solo cuando son suscritos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, pero que esa norma suprema de la Unión estará sujeta a la Constitución. Y así es la forma en la que muchos jóvenes se están formando hoy y como muchos de nosotros nos formamos hace algún tiempo. ¿Por qué es un cambio de chip? Pues es que es un cambio de paradigma porque cuando nos llegan los asuntos, realmente nosotros vemos como algo ordinario. Vemos, es decir, si hay un problema, me están dando agravios y a partir de esto pues tengo que tomar una determinación. Pero aquí viene lo magnífico del tema del control de convencionalidad, porque hay jueces de fuero común, hay jueces municipales que se han estado tomando muy en serio esta nueva dimensión de la potestad, de la protección de los derechos humanos y se han preocupado por realizar control de convencionalidad. Hay una constitución que establece fundamentos y hay una ley que reconoce derechos de manera más amplia. Hoy muchos de estos jueces están aplicando ya no la norma de jerarquía mayor, sino están aplicando la norma que reconozca los derechos de manera más amplia. Pero ¿cómo llegamos a este estándar de control de convencionalidad? Después de este transcurso en el tiempo, yo quisiera que nos detuviéramos un momento en este camino que pretendo que me acompañen hoy, en esta plática. Pues ya llegamos, ¿no? A lo mejor muchos no nos preocupamos, a lo mejor muchos no sabemos ni todo lo que ha costado. Yo no lo sé, me quisiera saber más sobre todo lo que ha implicado los derechos humanos. Quisiera conocer todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya llegamos, ya estamos aquí. Ahora, ¿cómo le hacemos? Estoy pensando cómo se habrá sentido el primer Congreso Constituyente. Pues ya son diputados, ya se nombraron, ya se votaron, y ahora ¿cómo van a hacer su Constitución? ¿Cómo le vamos a hacer en el control de convencionalidad? ¿A quién vamos a imitar en estas prácticas? Y en este inter, de 2011 para acá, hemos tenido de todo. Hemos tenido sentencias de control de convencionalidad que han sido criticadas severamente porque no eran problemas de convencionalidad. Hemos tenido inaplicación de normas que no eran exactamente las convenientes y entonces a partir de esto genera un estándar técnico. Realizar control de convencionalidad es un tema para gente que tiene cierto, yo diría expertise. Y con esto no quiero decir que yo lo tenga, O sea, también me cuesta mucho trabajo. Cada asunto que me llega es un reto y es un compromiso más. Pero estoy pensando en estas áreas de oportunidad que nos da el control de convencionalidad, donde se ha ampliado y donde la mayoría de los órganos jurisdiccionales, en mi opinión todos, hay quien dice que no todos, en mi opinión todos los órganos jurisdiccionales tienen no la posibilidad, sino el deber de realizar control de convencionalidad. ¿Qué se entiende por control de convencionalidad? Esencialmente, el control de convencionalidad
tiene que ver con el análisis, con la regularidad, con la protección y con la garantía de los derechos humanos que se encuentren involucrados en cualquier controversia. Cualquier controversia en la que se encuentre involucrado un derecho humano, existe un deber del operador jurídico, ya no dije juez, existe un deber del operador jurídico de buscar garantizar, proteger, reconocer y maximizar los derechos humanos. Recientemente la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia galardonó y reconoció a varias sentencias del país. Quiero compartirles que la Sala Regional en 2014 y en 2015 tuvo la fortuna de tener sentencias galardonadas, pero la parte que les quiero compartir, que hay una juez de Campeche, una juez del Fuero Común, que el año pasado se llevó 2 reconocimientos y que este año se llevó otro reconocimiento que merece toda mi admiración y todo mi respeto. Hay magistrados de todo el país, federales, que han presentado sentencias para buscar que las reconozcan como sentencias que puedan ser sujetas de un galardón. Para mí lo que me llena de alegría es que sea una mujer, que sea una juez del Fuero Común, la que demuestre con un ejercicio profesional, pues que tiene toda la capacidad de hacer un control de convencionalidad ex oficio. He tenido oportunidad de leerla en algunas de sus sentencias y la verdad es que hay mucho que aprenderle. Con esto quisiera ir empezando ya a cerrar el tema. Cuando nos hacemos cargo del principio pro persona y nos hacemos cargo del control de convencionalidad ex oficio, nace una figura que es la interpretación conforme. Aquí también quiero decirles algo que es muy importante tener presente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde antes de la nueva conformación, desde antes de esta nueva conformación, ya realizaba control de convencionalidad ex oficio. No se necesitaba una reforma, no se necesitaba una tesis de la Corte, que también, ¿saben qué merece la pena decir? Que ese fraseo del control de convencionalidad ex oficio y la metodología, con toda honestidad, no es de la Corte. Esta metodología y esa obligación fue impuesta en la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco. Denle una ojeada y van a encontrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no habla de México, sino habla que de todos los países que forman parte de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen la obligación de ejercer y de realizar control de convencionalidad ex oficio. Y no lo limita ni lo restringe a los jueces de control de constitucionalidad, sino a todo tipo de operadores jurídicos. Ahora, cuando llegamos al control de convencionalidad, alguien diría, bueno, pero ¿cuándo se realiza? ¿Cuando se aplica una norma? Pues en realidad no. El control de convencionalidad ex oficio, o el control de convencionalidad tal cual, se realiza en el momento en que advertimos que los derechos que se encuentran involucrados son derechos humanos y que encuentran una protección internacional más amplia, es decir, están reconocidos incluso en distintos tratados internacionales. Para tratar de dibujar un poco el tema del control de convencionalidad ex oficio y el control de convencionalidad en general, quisiera comentarles un caso, que yo creo que esto dibuja mejor que cualquier comentario cómo realizar un control de convencionalidad. Una de las sentencias que fue galardonada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia fue una sentencia de género. Fue una sentencia en la que una trabajadora, que esencialmente no la pueden ver así, porque tenía una relación contractual con el hoy Instituto Nacional Electoral, un contrato de prestación de servicios por honorarios, se embaraza y pide una licencia de maternidad. La licencia de maternidad se la otorgan porque ella desde 2008 trabaja para el instituto, insisto, por la modalidad de prestación de un contrato civil de prestación de servicios profesionales. De manera continua ha ocupado distintos cargos desde 2008. La ley del ISSSTE establece que aquellas personas que se encuentren en una modalidad de prestadores de servicios por honorarios por más de un año tienen derecho a la atención médica. Entonces, el estatuto de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral
establece esta misma hipótesis a partir de la ley del ISSSTE. Los trabajadores o las personas que se encuentren sujetas a una relación contractual por prestación de servicios por honorarios tendrán derecho a la prestación de seguridad social que otorga el ISSSTE. Entonces, recapitulando el tema, esta persona, una mujer, solicita su licencia por gravidez y se la otorgan por el tiempo que está previsto en la ley. Entiendo que son los 90 días. Sin embargo, su superior le establece que como se va a tener que ausentar del trabajo, pues que como no se dio cuenta que eran tiempos de mucho trabajo, había proceso, y cómo se le ocurrió embarazarse en esos días, que no tomó sus precauciones, qué ocurrencia de ella, esa falta de cuidado, pues iba a tener una consecuencia. Entonces le dice, mira, te vamos a ayudar, te vamos a dar un contrato, pero en lugar de ganar 7,000 pesos, vas a ganar 3,500. Entonces se va de incapacidad y en su domicilio le van a entregar el recibo de pagos de honorarios que estaba corriendo y le llevan el contrato por honorarios donde se modificaba su relación por la mitad del la mitad de la prestación económica, y lo firma. Pero ella lo firma por no perder la atención médica. El tema es que demanda. Y cuando demanda, el asunto es competencia, como era un órgano que no es centralizado, sino es desconcentrado, le toca a la Sala Regional Jalapa. Y la Sala Regional Jalapa empieza a revisar las excepciones que opone el instituto, y son unas excepciones muy fuertes, porque la primera excepción que opone es la falta de acción y de derecho, porque como no es trabajadora, no puede exigir que el contrato de prestación de servicios que se rige por la materia civil genere un derecho distinto al obligado, porque acuérdense que en la materia civil lo que prevalece es la voluntad de las partes. Y agarra el INE y opone una jurisprudencia que vale la pena decir que es del 97, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una jurisprudencia de nosotros, en la que se establece que si la relación se construye a través de un contrato de prestación de servicios por honorarios que se rige por la materia civil, no puede reclamar ninguna prestación de carácter laboral, y en consecuencia se rige por la materia civil y se privilegia lo que la voluntad de las partes así decidieron pactar en ese contrato. Por otra parte, había otro tema muy importante que atender. Tribunales colegiados tienen una jurisprudencia en la que se establece que cuando se da un contrato por prestación de servicios por honorarios y en el ínter la persona que lo celebró con el patrón tiene alguna licencia por incapacidad, no obliga, el hecho de que se vence el contrato, no obliga al patrón o a quien lo otorga a prorrogarlo. El criterio es claro, voluntad de las partes, materia civil, si hay incapacidad médica, no existe obligación de prorrogarlo. Entonces aquí tenemos un tema donde quisiera que reflexionaran ustedes que hay un derecho humano que se encuentra afectado y que forma parte de una decisión judicial. ¿Cuál es el derecho humano? En un primer momento tiene que ver con la salud reproductiva de la mujer. En términos gráficos, simples y llanos, ninguno de los hombres que estamos aquí presentes vamos a poder embarazarnos y tener un hijo jamás. Pero eso no quiere decir que no entendamos y que no nos hagamos cargo de que el hecho de que una mujer tenga ese privilegio de tener un hijo implica una revolución biológica, implica un impacto social, implica un impacto laboral y un impacto cultural. Puede no gustarnos que alguien se vaya de incapacidad porque, qué problema, ¿no? Hay que dividir el trabajo. O sea, imagínense esto, estamos conformados en un equipo y de repente se le ocurrió, como dijeron, a alguien embarazarse y se va y nos deja todas ni trabajó, ¿no? Nos dejó todo el rezago y tenemos que sacarlo. Esa es la forma en la que estamos estructurados, mujeres y hombres. Cuando llega el tema, se tiene que tomar una decisión. La decisión sencilla
es irnos por el marco jurisprudencial. Es decir, pues hay criterio que si es relación civil, pues con la pena no se puede hacer algo más. Hay jurisprudencia de los colegiados que es orientadora para nosotros, que no hay obligación de dar un nuevo contrato. Entonces, ¿qué decisión tomar? Esa es la decisión de derecho, esa es la decisión que corresponde jurisprudencialmente. Ahí el punto es darse cuenta de la naturaleza del asunto que está en nuestras manos. Y por eso les digo que el control de convencionalidad no es algo sencillo. El control de convencionalidad es algo complejo, porque quisiera compartirles que tomar una decisión para buscar una ruta pues no fue sencillo. No fue algo que tuviéramos la respuesta como ahorita pudiera yo dárselas. ¿Qué decisión se tomó en ese asunto? La decisión que se tomó fue construir la respuesta, muchas gracias, a partir de algo que es prácticamente imperceptible en muchos asuntos. El criterio de jurisprudencia de la Sala Superior, lo que buscaba el Instituto Nacional es que declaráramos fundada la excepción y en consecuencia ya no estudiar lo demás. Para fortuna del instituto, la trabajadora, que esencialmente es una prestadora de servicios profesionales, no controvirtió la relación laboral. Ella nunca dijo que era trabajadora. Ella siempre señaló que tenía una relación que se sustenta en un contrato de prestación de servicios por honorarios que se rige por la materia civil. Las excepciones que opone el INE, en ese entonces IFE, iban dirigidas a destruir una relación laboral que no estaba controvertida. Entonces nosotros declaramos que no era procedente o que era infundada esta excepción, porque el fondo se reduce esencialmente a que ella pedía que se le pagara la diferencia económica que dejó de percibir durante el embarazo, durante la licencia de maternidad. Entonces, el otro tema que tenemos que saltar es si es un contrato de prestación de servicios por honorarios que se rige por la materia civil, ¿cómo decir o cómo llegar a la conclusión de que sí tenía derecho? Porque no era debate. Ambas partes coincidían en que era un contrato civil. Lo que nosotros fijamos, nos permitió construir una ruta distinta, fue que se encuentra inmerso un derecho que ella ya había adquirido, previsto en la ley del ISSSTE y previsto en el propio Estatuto de los Trabajadores del INE, que es el derecho a la seguridad social. Este derecho a la seguridad social es un derecho humano. Este derecho se inscribe dentro de los derechos de la naturaleza social, como son la educación, la vivienda, la salud. Una vez que esto no estaba en debate tampoco, ella tenía derecho, tan tenía derecho que con todo y el contrato le dieron la licencia médica. El punto es, si ya logramos establecer que tenía derecho a la licencia, ¿cómo podemos justificar que si ella se obligó a menos, cómo es que ahora pide que se le pague lo que venía percibiendo? Y entonces hicimos un ejercicio en el que se analizó qué comprende la licencia médica. Y la licencia médica, que estaba razonada en la jurisprudencia de los tribunales colegiados, era una licencia médica común, cualquiera, pero la licencia médica de maternidad es una licencia médica exclusiva de la salud reproductiva de las mujeres. Y los hombres y mujeres deben de entender y de comprender que se trata de un caso de excepción, un caso extraordinario que requiere, aparte de la protección de los derechos de las mujeres, también la protección de un ser que se encuentra en gestación. Y a partir de esto pudimos construir, no sé eso si exactamente haya sido correcto o no, pero utilizamos también el interés superior del menor, porque hay una discusión si el interés superior se materializa a partir de que ya está o a partir de que está en proceso de nacimiento, pero sin duda tenía más de 12 semanas y en consecuencia se encontraba protegido y amparado como un derecho a la vida y podríamos construir el derecho también de ese bebé. Finalmente, cuando logramos establecer esto, saltamos la otra jurisprudencia de los tribunales colegiados y logramos fijar en la doctrina comparada, pero también en la normatividad comparada, que en distintos países del mundo la licencia por maternidad o por gravidez ampara invariablemente la percepción económica. No importa que sea trabajadora,
No importa que sea prestadora de servicios por honorarios, no importa que sea civil o que sea laboral, el vínculo que la unió con esta prestación de servicios. Lo que siempre y de manera invariable está protegido es el ingreso. Y con esto pudimos establecer la condena al Instituto Nacional Electoral en un asunto que parecía como sin pena ni gloria. Déjenme decirles que esta sentencia fue alguna vez platicada con un grupo de estudiantes de la UB y generosamente este grupo de estudiantes la propusieron ahora que se emitió la convocatoria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la MIJ, para que fuera considerada si formaba parte de los galardones. Y efectivamente la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia consideró que esa sentencia era consistente en el plano de ejercer o realizar la impartición de justicia con perspectiva de género. Pero es un asunto que me hubiera gustado mucho que buscáramos construir la ruta, y créanme que es un asunto que no se construye en un momento. Y esto dibuja un poco, no aplicamos ninguna norma, no hicimos más que invocar los tratados internacionales que tienen que ver contra la no discriminación de las mujeres, los derechos de participación en la vida laboral, aunque fuera por el régimen de prestación de servicios civiles, los derechos de la salud reproductiva de las mujeres, y entender que esta dimensión de la licencia por maternidad no es algo en el que se pueda negociar un contrato o un convenio donde soy buena onda, te voy a dar un convenio o un contrato para que no pierdas el seguro médico, aunque te pague la mitad. No. En esa sentencia también fijamos un estándar mínimo. La condición de la salud reproductiva de las mujeres, cuando existe un tema respecto a la estabilidad económica, tiene que ser garantizada hasta el nacimiento del bebé. Y afortunadamente encontramos algo que nos vinculó. El propio Tribunal Electoral, nosotros, en un problema laboral, que son los que se conocen como CLT, ya se había establecido que cuando se había pedido la renuncia a una mujer que estaba embarazada, con independencia del resultado del juicio laboral correspondiente, la salud reproductiva de ella y del bebé estaban garantizadas hasta el nacimiento. Entonces esto facilitó mucho la ruta, pero insisto, en ningún momento hemos inaplicado ninguna norma, utilizamos tratados internacionales, tratamos de comprender cómo se entiende en el mundo este derecho humano, y a partir de esto tomamos esa decisión. Quisiera decirles de manera modesta que ese es un trabajo que no fue resultado de su servidor, forma parte del diálogo con mis compañeros. Sin duda son hombres muy talentosos, el magistrado presidente Adín de León, Juan Manuel Sánchez Macías, tienen una experiencia, pero sobre todo tienen un compromiso con los derechos humanos y buscan la mejor solución. También este es producto del equipo de trabajo que la ponencia tiene y tuvo. En su momento le tocó a la doctora Eva Barrientos proyectar esa sentencia y hoy están ahí los resultados. Quisiera concluir con la clasificación de Ferrajoli. Para Ferrajoli, los derechos humanos forman parte de los derechos fundamentales. Ferrajoli entiende que hay dos formas de clasificar a los derechos. Los derechos que son inherentes a la persona y que no requieren ninguna condición para su ejercicio, y los derechos que él denomina ciudadanos, que requieren de determinadas condiciones. ¿Cuáles son los primeros? Son dos. Para Ferrajoli son los que se conocen como derechos humanos, que son los inherentes directamente a la naturaleza del ser humano, que sería la dignidad, que sería la igualdad y que sería la libertad. Son condiciones mínimas indispensables para reconocernos como especie, como seres humanos. Los segundos son los derechos sociales, donde está la salud, donde está la educación. Este tipo de derechos son derechos que también fueron clasificados de una generación última, son generaciones que se fueron confeccionando con el tiempo. Pero si ustedes piensan, por lo menos en la Constitución está diseñado así, que todos tienen derecho a una vivienda digna, todos tienen derecho a la salud. Ahí podemos entrar en un debate si se colma o no esa pretensión, pero el derecho existe. La forma de materializarlo es donde, como país, estamos en un proceso de mejora. Por otra parte, el otro grupo de derechos son los derechos de carácter ciudadano, que se dividen en civiles,
y los derechos políticos. ¿Por qué los civiles? Porque para ejercer los derechos civiles, como los derechos de propiedad, los derechos de comercio, para enajenar, todo este tipo de actos están sujetos a tener capacidad de ejercicio. Para los primeros solamente se necesita capacidad de goce, estar vivo. Para estos segundos se necesitan capacidad de ejercicio. Alguien me diría, pero ¿cómo una persona que tiene parálisis cerebral o que tiene algún problema que le impide tener la capacidad de ejercicio, pues no tiene derecho a la educación? Yo les diría que sí. O sea, las personas, con independencia de los problemas que tengan, si son aptos para comprender el fenómeno que están viviendo o no, tienen derecho a una educación y sobre todo tienen mayor derecho que nosotros, porque se encuentran en una condición de desigualdad con la mayoría de los que estamos aquí presentes. Ahora, el otro grupo de derechos son los derechos ciudadanos. Se requiere tener mayoría de edad y se requiere gozar de los derechos civiles y políticos para poder ejercer el derecho al voto, para votar, para constituir un partido político y también para ejercer y para cumplir con los derechos que impone formar parte de un partido político, que se conoce también como parte de este derecho político electoral. Votar, ser votados, asociarse y afiliación. Finalmente, con esta clasificación, lo que pretendo es dibujarles que los derechos fundamentales que están positivamente regulados tienen teóricamente esa diferencia con los derechos humanos. En el debate filosófico de los justnaturalistas y justpositivistas, en mi opinión, ninguno de los dos tiene exactamente toda la razón. Vale la pena decirles el último comentario. Luigi Ferrajoli fue clasificado desde hace décadas, bueno, por lo menos una década, como un neoconstitucionalista. Ser neoconstitucionalista es ser justnaturalista, es ser pro, pero en la lógica de los neoconstitucionalistas, es decir, un nuevo constitucionalismo que se gesta desde una propuesta del derecho dúctil de Zagrebelsky. Es una obra que merece la pena tener presente, pero cuando se configura este justnaturalismo y neoconstitucionalismo, Luigi Ferrajoli escribe recientemente, hace 3 años, que él no es justnaturalista, que él es justpositivista, porque él se ciña a la idea de los derechos fundamentales y que dentro de esos derechos fundamentales ha construido esta clasificación que les dije, los derechos que son inherentes a la persona que no requiere ninguna condición y los derechos que son los derechos de la ciudadanía. Insisto, para concluir, es el derecho humano, ya les expliqué que se construye esencialmente en un trípode, que sería la libertad, la igualdad, ¿y cuál otro les dije? No, eso es en Francia, la dignidad, ¿no? Y la otra parte es aquellos que son los carácter social, la educación, la vivienda, la salud, y los ciudadanos, que son los civiles y que son los político-electorales. Entonces, el debate sigue. Lo que es importante, en mi opinión, es que se quede en nosotros, que ha costado mucho hablar de los derechos humanos, que ha costado más construir una idea y una visión contenciosa para protegerlos, y que el compromiso del control de convencionalidad es muy amplio, y que cuando tengamos algún asunto donde se encuentre un derecho humano en debate, vale la pena verlo en radiografía de 3D, háganle todos los estudios que sean necesarios para tratar de encontrar un área de oportunidad. Y yo creo que con eso cumplimos nuestro compromiso en alguna de las manifestaciones de la protección y garantía y respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Octavio Ramos Ramos. Sin duda nos ha dejado muy claro cuál es la complejidad de los derechos humanos, cuál ha sido la historia, cómo se ha tratado de proteger y cómo incluso ha habido muertos dentro de esta protección, y que incluso el Estado mexicano solo a través de condenas es como ha avanzado esta protección,
y me quedo con una frase que es muy clara para este tema, que los derechos humanos son tan complejos como nosotros mismos, y en efecto, y de ahí la complejidad de su protección. Entonces, los invito, si tienen alguna duda, está el magistrado, aprovechémoslo, por favor. ¿Pueden pasar micrófono, por favor? Bueno. Viejo. Buenas tardes, Yaotzin Domínguez. Muchas gracias. De lo que escuchaba, decía que a las decisiones jurisdiccionales se les debe imponer el control de convencionalidad, ¿no?, mediante la construcción de una defensa cimentada en los derechos que se tengan que otorgar a las personas para lograr esos derechos. Esto es algo que ya se está haciendo, según veo, porque revisando la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis, en los fundamentos que encuentro, lo que he estado revisando en la jurisprudencia sobre cuestiones de género y en las tesis sobre candidaturas independientes, el fundamento legal de la jurisprudencia mencionan pactos y convenciones, tratados internacionales, no solo la Constitución. ¿Sí es correcto que esto ya se está llevando a cabo de manera normal? Me parece que es una muy buena pregunta por lo siguiente. Citar tratados internacionales creo que es lo que ahora se conoce como control de convencionalidad. Y siento que el paso que tenemos que dar es buscar el tratamiento y la reflexión de la Corte Interamericana, y hay otras cortes internacionales como el Tribunal de Sudáfrica, que es un tribunal que fue conformado por Nelson Mandela, que tiene las condiciones de control de derechos humanos más importantes de todo el mundo, o de las más importantes, y no creo que citar un tratado internacional sea control de convencionalidad. Es un paso muy importante, ya reconocerlos, ya voltear a verlos, ya buscar en otra parte que antes nos negábamos, ya es mucho, ya es un cambio de horizonte, ya estamos volteando a ver a otro lugar. Pero lo más importante, quisiera aquí tomar la frase de un físico, Isaac Newton, que señalaba que si podemos ver más lejos es porque estamos parados en hombros de gigantes, y hay muchos gigantes como Robert Alexi, como Luigi Ferrajoli, como el propio Hans Kelsen. Ya estamos viendo hacia otro horizonte, ya estamos en los hombros de grandes personas para entender y comprender que los tratados internacionales deben de citarse en nuestro trabajo jurisdiccional. Cuando digo jurisdiccional no es propio de los jueces, sino de cualquier resolución que requiera fundamentación y motivación, y ahí hay un operador jurídico. Lo importante ahora es que busquemos qué implican estos derechos humanos, cómo son reconocidos y cómo son tratados en el ámbito internacional, y que no nos limitemos únicamente a citarlos. La pregunta concreta es si ya se está haciendo control de convencionalidad. De 2011 para acá, algo se ha hecho. Nos hemos quedado mucho en citar tratados internacionales, eso no es todo. Vale la pena ver la experiencia internacional, confrontarla con nuestra propia realidad, y a partir de eso, ¿por qué no citar la reflexión y el mismo análisis de lo que implican los tratados internacionales como parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho, y así tener sentencias que realmente entiendan, comprendan y analicen un derecho humano, no nada más a la luz nacional, sino al orbe internacional. Entonces la respuesta es, no dudo que se esté haciendo, pero es muy complejo como pretendí dibujarlo con el asunto. Es decir, podemos dejar pasar oportunidades enormes, porque no tenemos el expertise, porque no tuvimos el tino de verlo con detalle en la parte que nos da una área de oportunidad, y lo que implica es seguirnos preparando y buscar en cada área de oportunidad justamente agregar un apartado y hacer algo distinto. No importa que no seamos operadores judiciales, puede ser en la academia, legítimamente también pueden agarrar las sentencias que nosotros tenemos o cualquier otro órgano jurisdiccional
y criticar, oye, aquí había la necesidad de hacer un control de convencionalidad, solamente se limitaron a citar un tratado internacional, ni lo entendieron, ni lo comprendieron, ni siquiera hay una determinación protectora de los derechos humanos, porque quisiera decirles algo que también pasa, se citan tratados internacionales para negar justicia, es decir, agarramos y con fundamento en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene que haber un recurso que sea sencillo y que sea al alcance de cualquier persona, tú lo tuviste pero lo presentaste extemporáneamente y en consecuencia te desecho con fundamento en el artículo 2 de la Convención. Yo creo que eso no es control de convencionalidad. Cuando se aplique un tratado internacional tiene que ser siempre en pro de un derecho, tiene que ser con la intención de favorecer, de garantizar, de maximizar, atento al principio pro persona, tiene que ser desde una perspectiva progresista, tiene que ser maximizadora, tiene que observar principios o bases mínimas como de lo ya logrado, hacia arriba todo, de regreso nada, que son criterios que están contenidos en la propia Constitución para interpretar los derechos humanos. Es decir, la respuesta es que se hace, no sé que también lo hagamos, pero siento que falta mucho todavía por construir al respecto. ¿Alguna pregunta más? Disculpe, magistrado. Buenas noches. Existe control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas, pero ¿se puede dar un caso de control de convencionalidad de la Constitución? Justamente hablamos, quisiera saludar de manera muy especial a Ricardo Murga, al maestro Ricardo Murga, que tengo ya tiempo de conocerlo desde las clases, desde las aulas hasta la parte profesional, y hoy en esta responsabilidad que tiene aquí asignada. Justamente al principio estábamos platicando de que en términos del diseño constitucional que tenemos no hay ninguna limitante, que el criterio interpretativo que nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido y que recientemente es el vigente, es que no se puede declarar contraria la Constitución, es decir, la Constitución no es inconstitucional. Ese es, puede cuestionarse el procedimiento de reforma, pero no el diseño de la norma. Por otra parte, también se ha sostenido que cuando un tratado internacional se contraponga a la Constitución, tiene que prevalecer la Constitución. Y entonces ahí retomé el trabajo de Eduardo Ferrer MacGregor desde hace más de una década, en el que ha sostenido que no es así exactamente, que el diseño internacional, cuando es sobre los derechos humanos, es decir, no en la parte orgánica, sino en la parte dogmática, la Constitución sí puede ser verificable. Y hay un ejemplo que es muy evidente, que es el asunto de Olmedo Bustos contra Chile, que es el caso justamente de la última tentación de Cristo, donde en libertad de expresión se condena al Estado chileno porque su Constitución tenía expresa la censura previa. Entonces esa Constitución, el artículo 8, era contrario al Pacto de San José. Y en consecuencia, explícitamente lo hizo la Corte Interamericana, declaró contraria la Constitución chilena al Pacto de San José, y la realidad es que Chile ajustó su Constitución. Si a nosotros nos declararan contraria alguna disposición de la Constitución, y nuestra Corte fuera consistente como lo ha sido en su vida en general con el criterio, pues lo que pasaría es que el reproche sería internacional, es decir, algo así como sucedió con Jorge Castañeda Guzmán, que no teníamos un medio de constitucional que fuera efectivo. La condena no fue respecto a las candidaturas independientes, sino porque nuestro máximo tribunal limitó el control de constitucionalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuando tuvo en sus manos el problema, lo que dijo que no era competente para resolverlo. Entonces, ¿quién es competente en nuestro país? Y si se declarara inconstitucional una norma por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues sin que yo sea Nostradamus, podría haber que pronto vendría una reforma, como sucedió también en el caso de Jorge Castañeda. Todavía recuerdo que cuando se emite la sentencia, pues la reforma constitucional en 2007 pues fue sustancialmente para explícitamente conferir control de constitucionalidad, que ya lo teníamos, pero específicamente sobre la aplicación de normas contrarias a la Constitución, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral. Ese sería mi comentario, Ricardo. Pues le agradecemos mucho al magistrado Octavio Ramos el haber compartido sus conocimientos, que sin duda abonarán a nuestro compromiso para proteger los derechos humanos. Muchas gracias.
Vamos a solicitar a nuestro presidente y a la consejera Tania, junto con la consejera Eva, hacer entrega de un reconocimiento a nuestro distinguidísimo ponente. No es que lo queremos echar en medio, ¿verdad? Gracias. No, pues ahí con la invitación. Tú me prometiste una cosa, Bueno, pues un fuerte aplauso por este primer día de trabajo. Y por supuesto los que siguen serán mejores. Miren, una recomendación, estas sesiones, estas reuniones van a estar transmitiéndose en vivo a través de la página de nuestro instituto. Si gustan avisar a sus conocidos y gente que se vea interesada en esta temática, www.ieb.org.mx, la página de nuestro instituto. Y bueno, al final de este evento vamos a tener destinado un coffee break. Están todos invitados, así es que podemos pasar si son tan amables. Muchas gracias y buenas noches.